Hola, hoy hablaremos sobre el desarrollo de la tarea número 3. En esta tarea trataremos temas de convección externa forzada, capa límite de velocidad y temperatura y números adimensionales. El problema planteado es el siguiente. Hay una placa plana sobre la que se aplica un flujo de aire con velocidad v en cierto ángulo θ. El objetivo es calcular el calor transferido por convección desde la placa al aire y luego compararlo con una simulación obtenida en el software ANSYS. Para el desarrollo del problema asumiremos el sistema estacionario, el flujo de calor unidimensional, el coeficiente de conducción y la viscosidad como constantes. Para realizar los cálculos es necesario conocer las propiedades del fluido. Para ello las evaluaremos en la temperatura de película, que es el promedio entre la temperatura de la superficie de la placa y la temperatura del ambiente, lo que nos permite considerar la variación de las propiedades con la temperatura. En esta tarea se nos plantean dos temperaturas para la superficie, de las que obtendremos dos temperaturas de películas con sus respectivas propiedades. Una para temperatura superficial de 800 Kelvin y la otra para de 1300 Kelvin. Una vez determinadas las propiedades, podemos obtener el X crítico, ya que sabemos que para un Reynolds igual a 5 por 10 a la 5, el flujo pasa a ser turbulento. Con estos datos obtenemos la siguiente información. Si el flujo va a una velocidad igual a 5 metros por segundo y a una temperatura de 800 Kelvin o de 1300 Kelvin, el X crítico es mayor al largo de la placa para cualquiera de los ángulos dados. Por lo tanto, se asume que existe un flujo laminar en toda la placa. Y para una velocidad de 10 metros por segundo y una temperatura en la placa de 1300 Kelvin ocurre la misma situación para todos los ángulos dados. El último caso, para una temperatura en la placa de 800 Kelvin y una velocidad de 10 metros por segundo, obtuvimos diferentes X críticos para cada ángulo. Es en estos puntos donde el flujo pasará de laminar a turbulento. Es importante mencionar que para los cálculos solo consideramos los componentes horizontales de la velocidad, es decir, los que son paralelos a la placa. Para obtener los coeficientes de convección utilizamos la relación siemempírica dada por el número de Nusselt, que depende del número de Reynolds y del número de Prandtl, ya que esta se trata de una convección forzada. Si fuera una convección natural, serían otros los números adimensionales necesarios para calcularla. Para el caso de un flujo laminar ocuparemos estas constantes y para un flujo turbulento estas otras. Una vez que obtengamos el número de Nusselt, podemos con este despejar el coeficiente de convección en función de X. Como pudimos ver en la PPT anterior, el H depende de la posición en la placa. Para los casos en que solo hay flujo laminar, se obtuvo este primer gráfico. En sí, los valores no son los mismos para todos los casos, pero sí se puede generalizar de esta forma. Para el único caso en que había flujo laminar y turbulento, se obtuvieron gráficos de este tipo. Y al igual que el anterior, los valores no son los mismos según el ángulo, pero se puede generalizar la forma. En este gráfico se puede ver claramente dónde se encuentra el X crítico, ya que hay un aumento considerable del H en este punto. Una vez que obtuvimos los H en cada caso, se puede calcular el calor de convección según la siguiente ecuación. Y en esta tabla se resumen los resultados obtenidos, dados en unidades de kilowatt por metro. Cabe señalar que para los casos en que existe flujo turbulento, es decir, para una velocidad de 10 metros por segundo y temperatura de 800 Kelvin, el calor por convección se calculó dividiendo la placa en dos partes. La primera para el flujo laminar, usando el H calculado para este tipo de flujo, y la segunda parte para el flujo turbulento, usando el H calculado para este caso. Así, la suma de los calores calculados para cada tipo de flujo laminar y turbulento será igual al calor total por convección en todo el largo de la placa. Comparando nuestros resultados con los de la simulación, podemos apreciar que los valores obtenidos son relativamente cercanos. Sin embargo, en el caso donde hay flujo turbulento, los valores están muy por sobre los datos entregados. Para el único caso en que encontramos ambos flujos a lo largo de la placa, podemos hacer un análisis sin división considerando un coeficiente promedio. Para ello utilizamos este Nusselt que contiene estas constantes que nos darán un coeficiente de convección promedio. Y con ello podemos determinar el calor por convección a través de la placa.
Y como podemos apreciar, los valores son similares a los obtenidos cuando trabajamos dividiendo la placa. De esta tarea podemos concluir que el H no es un valor constante y que depende de muchos factores, como el tipo de flujo, su velocidad, su temperatura, etc. Para hacer una aproximación del H, podemos utilizar números adimensionales que simplifican los cálculos. Con los coeficientes de convección calculados, obtuvimos un calor de convección desde la placa hacia el aire, que si bien eran parecidos a los de la simulación, igual existían diferencias considerables en algunos casos. Estas diferencias pueden deberse a que, para hacer los cálculos, solo consideramos las velocidades en el eje X y a que determinamos un coeficiente de conducción para cada temperatura de película, y sus valores eran bastante diferentes a los trabajados en el simulador. Con esto damos por finalizado este video. ¡Chao! Esperemos no vernos el próximo semestre.